estimados maestros y maestras. Retomamos este espacio donde pretendemos, como siempre decimos, dar algunos aportes para la estrategia Aprendo en Casa articulada con el área de educación religiosa. Aportes que no pretenden ser de ningún modo exhaustivos ni lineamientos oficiales, sino básicamente algunas sugerencias de carácter personal que lo que se espera es que ayuden y que den una posibilidad más al docente de tener alternativas de cómo articular el área de la mano con otras. Asimismo, ofrecer esos recursos que van a permitir dar a los estudiantes una amplitud en el tema y sobre todo desarrollar esta inteligencia espiritual que está definitivamente en la base de nuestra confesión religiosa. Asimismo, servir de material de difusión para que algunos de los recursos aquí puestos puedan ser dados a las familias, compartidos con otros docentes y sobre todo generar diálogo y generar investigación, generar profundización en nuestra área. Esta semana, en Aprendo en Casa, se va a comenzar con un tema constante en el nivel secundario, que es el tema de la diversidad, como ya lo veremos. Y esta presencia de la diversidad también está en nuestras competencias. Ya lo vemos, por ejemplo, en la número 30, cuando se dice que construimos nuestra identidad como persona humana amada por Dios, comprendiendo la doctrina de la propia religión, pero siempre abierto al diálogo con otras. Y en la número 31, donde se asume la experiencia de encuentro personal y comunitario con Dios. Esta experiencia de encuentro personal siempre va a ser diversa, ya que cada experiencia es única, es transformadora, es personal. Desde aquí ya se ve cómo esta presencia de la diversidad, de la forma en cómo se asume y cómo se expresa la fe, ya está presente. Los ejes de experiencias que siempre nos van a servir como un marco referencial para abordar cada una de las estrategias y de las actividades que están presentes. La semana 18, que comienza el día lunes, inicia en primero de secundaria en desarrollo personal, hablándonos sobre las prácticas para valorar esta diversidad. Y nosotros muy bien en la iglesia y en la fe podemos ver cómo manteniendo esta unidad, esta comunión, podemos también valorar la diversidad de dones, de carismas, de talentos personales que podemos ver a nuestro alrededor. Sobre esto podríamos dialogar con los estudiantes a que aprecien la multiplicidad de dones que existen en nuestras comunidades y también en nuestras familias. Comunicación va a presentar el tema de los cambios en la adolescencia y nosotros podríamos verificar, evidenciar, dialogar con los estudiantes que expresen ellos que uno de los cambios es precisamente el momento de la toma de decisiones con un propósito de vida, con un sentido que ya se va concretando en un proyecto. Y aquí podríamos también empezar a dar una nueva etapa al trabajo del proyecto de vida, que seguramente ya se ha venido trabajando también en el nivel primario. Encontramos algunos recursos como un pequeño discurso del Papa Francisco a los jóvenes, donde se habla de esta presencia de la adolescencia como un elemento vital para la evangelización, pero también para la construcción de una sociedad cada vez más humana. Asimismo, donde se valora esta diversidad de carismas que hay en la iglesia y que son una riqueza para todos nosotros. Billy Elliot es una película muy interesante que aborda precisamente esas dos cuestiones. Por un lado, el proyecto de vida y por otro lado, esta diversidad de manifestaciones, cómo se puede ir concretando este proyecto aún a contracorriente, aún en contra de las perspectivas de la familia. La historia de un niño que es un amante del ballet clásico y que a oposición de su familia persiste en sus sueños, a oposición de la misma sociedad que en ese tiempo ve con ojos bastante críticos su definición vocacional, él persiste y va adelante y busca, a como dé lugar, cumplir con sus metas. Interesante película. Segundo de secundaria, el área de comunicación nos va a ir dando el aporte de cómo en la diversidad de las amistades también vemos
y apreciamos una multiplicidad de modos de vivir y modos también de ser y de actuar. Nosotros también vemos que entre los amigos de Jesús habían diferentes posiciones políticas, posiciones de concebir a Dios, posiciones también de alguna manera de desarrollar actividades y de entenderse también. Podríamos también analizar cómo estos amigos y amigas de Jesús también tienen esta diversidad que finalmente siendo una riqueza. De hecho, como ya lo sabemos, los evangelios responden a una diversidad de miradas sobre la experiencia de Jesús. Desarrollo personal va a abordar el tema de la oposición a toda forma de discriminación, y la Iglesia se opone claramente a toda forma de discriminación, como ya lo dejamos dicho anteriores veces, y acá siempre dejamos algunos recursos para algunos de ustedes. Tenemos algunos aportes sobre la elección de los discípulos de Jesús y, como decía yo, justamente apreciar la diversidad de actividades y las procedencias de cada uno de ellos. Y un video donde el Papa pide a nombre de la Iglesia perdón a cómo se ha tratado también a las minorías, en este caso los gitanos, en algún país en particular, pero que se podría aplicar también a cómo muchas veces se ha encubierto algún tipo de maltrato a otras personas. Una película interesante es Cuenta conmigo, que narra la experiencia precisamente de amigos diversos que buscan un mismo objetivo. Muy buena para que vean los chicos. Tercero de secundaria, el área de comunicación, que está un poco más proclive a poder enlazar con educación religiosa esta semana, nos va a dar algunos temas sobre la valoración de las costumbres culturales en esta riqueza también que podemos encontrar y la pluralidad de manifestaciones culturales. Y como también se ha dicho en ese espacio, la religiosidad popular, la piedad popular también es diversa. La piedad popular, que también es fuente de experiencia religiosa, también es diversa. Y aquí también es un modo de expresarla y valorarla. Cómo los estudiantes expresan su fe, quizás en su familia, en alguna costumbre religiosa propia de su comunidad, que investiguen, que la valoren, que la expongan, que la propongan y la difundan y se sientan orgullosos de cómo ellos valoran y viven su fe en familia. Asimismo, también hay una diversidad de manifestaciones religiosas en nuestro país, de diferente credo, pero que también aportan a la construcción de una sociedad, siempre y cuando vayan acorde con esta mirada de sentido, de respeto y sobre todo de aporte a los valores fundamentales y humanos. En YouTube tenemos un video muy, pero muy poderoso que es un llamado que hace Francisco a esta unidad en medio de la diversidad religiosa, donde diversos actores de confesiones religiosas diversas apuestan siempre por la vida, por la dignidad, por la libertad, por la justicia. Se los recomiendo y es muy interesante para verlo también con los estudiantes. Y también podríamos mirar cómo en algunas situaciones, en algunos momentos, las diferentes religiones se unen para orar, como un evento que ya se mencionó en anteriores episodios. Del día 14 de mayo se hizo una oración por la salud del Perú, donde convocados en la Plaza Mayor, diversas confesiones religiosas fueron a orar y a pedir a Dios para que estemos protegidos y estemos cada vez más en una línea de salida de esta situación de pandemia. Interesante, por lo menos para ver por momentos. La película es Un Dios Prohibido, que habla precisamente de cómo, por el contrario, la discriminación, la agresividad, la violencia frente a cualquier forma de confesión religiosa, en este caso la católica, atrae muerte, atrae conflicto, atrae dolor y precisamente es lo que nosotros buscamos que no ocurra en nuestra sociedad. Cuarto de secundaria, el área de comunicación va a estar trabajado 2 días, el tema del rechazo a cualquier forma de violencia y el bullying escolar concretamente. Nosotros
creemos que desde el área de educación religiosa, muchas veces ligada con la tutoría, se trabaja para profundizar el tema de protección al menor, de lucha contra toda forma de violencia y toda forma de agresión, incluso encubierta. Podemos encontrar dos recursos. Uno es el sándwich de Mariana, seguramente lo hemos visto muchos de nosotros, igual está el link allí, donde se ve, por ejemplo, cómo cuando se entra en el mundo de las personas que causan agresión, también ellos muchas veces en sus casas sufren también agresiones. Por eso, educación religiosa sirve para empatizar, para solidarizarnos, para tener esta compasión de la cual hemos hablado en un sentido de respeto y también de involucramiento con el otro, con el dolor del otro y con un compromiso por la sanación del prójimo. De Dioses y Hombres siempre resulta una película profundamente conmovedora, profundamente espiritual, en la línea de conjugar esta búsqueda de la paz, rechazo todo conflicto y esta acogida a todos y todas por igual. Desde una fe cristiana, desde la experiencia de Jesús vivida en oración, cómo se lucha desde la no violencia contra toda forma de agresión. Es muy recomendable para verla con los estudiantes. En quinto de secundaria se trabajará mucho el tema de cómo se expresa la diversidad en la adolescencia. Nosotros podríamos motivar a los estudiantes, generar algún tipo de actividad donde ellos muestren cómo viven y cómo expresan su fe en la manera en que ellos prefieran y en la manera en que ellos se sientan de alguna manera más identificados. El arte, expresión múltiple y variada de la fe, música, teatro, monólogos, puede servirnos para esto. Cómo los adolescentes también viven su fe en sus casas y que se sientan, como ya lo he dicho, orgullosos e identificados también con sus propias tradiciones y costumbres familiares. Y cómo estos diversos modos de vivir la fe también se enraizan en tradiciones culturales que ellos vienen teniendo y heredando de sus propias familias. En YouTube hay dos recursos. El segundo es bastante interesante, es un tema de música urbana que nos habla de estos valores familiares en tiempo de pandemia. Bastante interesante y que puede llegar también a gustarles a nuestros estudiantes. Una película que es Un Día de Locos, un Viernes de Locos, donde se habla de esta empatía que hay entre dos generaciones muy diferentes, pero que en nuestra vida de fe, qué importante es ponernos en el lugar del otro, amar al prójimo como a mí mismo. Esta idea, esta convicción de hacer que el otro también sea muy importante y vivir también un poco sus propias experiencias. Esta pandemia nos está enseñando que los verdaderos héroes son los que están en el servicio, los que están en este momento, en los momentos más críticos. Que tengamos un buen reinicio de la estrategia Aprendo en Casa, siempre con el ánimo de aportar y de dar lo mejor de nosotros, con esta fe, con esta confianza y con este espíritu de servicio que a todos nos debe estar guiando. Hasta pronto.